Llegamos ahora al capítulo 14. En este capítulo tenemos el primer viaje misionero de Pablo. Todavía estamos siguiendo a Pablo, quien acompañado por Bernabé está en su primer viaje misionero. Juan Marcos los ha abandonado y ha regresado a casa. Pero como lo veremos más adelante, saldrá bien porque, gracias a Dios, Dios le concederá una segunda oportunidad. Ahora, no sé qué dirá usted en cuanto a esto, pero permítame decirle, amigo oyente, que Dios no solo me ha dado a mí una segunda oportunidad, sino una centésima y aún muchas más. Pues bien, tenemos aquí a Pablo y a Bernabé en abierta confrontación con aquel paganismo impenetrable que imperaba en toda Galacia. Creemos que la región de Galacia fue el campo misionero más difícil en que Pablo jamás tuviera que laborar. Permítanos ahora darle los datos siguientes en cuanto a esta región de Galacia que fue visitada por Pablo en su primer viaje misionero. Los habitantes que le dieron el nombre a esta provincia eran los galos, una tribu céltica de la misma raza que la que habitó partes de Francia. En el siglo IV a.C., invadieron el Imperio Romano penetrando hasta su capital, o sea, Roma. Más tarde cruzaron a través de Grecia y tomaron la ciudad de Delfi en el año 280 a.C. Por invitación de Nicomedes I, rey de Bitinia, atravesaron Asia Menor para ayudarle en una guerra civil, pues eran hombres bélicos, y veremos que pronto se establecieron muchos de ellos en Asia Menor. En el año 189 a.C., fueron hechos súbditos del Imperio Romano y llegaron a ser una de sus provincias. Sus fronteras variaron y por muchos años retuvieron sus propias costumbres e idioma. Las iglesias que Pablo estableció en su primer viaje misionero fueron fundadas en tierras que por un tiempo formaban parte de la provincia de Galacia. Por tanto, este es el nombre que Pablo siempre usó al referirse a estas iglesias. Ahora, los habitantes de Galacia eran orientales, rubios. Estos celtas galos tenían ciertos rasgos en cuanto a su temperamento y a otras características en común con los que tiene gran parte de la población norteamericana de hoy en día. Y hasta creemos que tienen cierto parentesco con ellos, ya que muchos de los que viven en los Estados Unidos son descendientes de antepasados galos de Europa y las Islas Británicas. De modo que hay una gran semejanza con ellos. Ahora, César dijo lo siguiente en cuanto a los galos. La enfermedad de los galos es que son muy volubles en sus resoluciones, demasiado aficionados al cambio, y no se puede confiar en ellos. Otro escritor de aquel período los describió como francos, impetuosos, impresionables, eminentemente inteligentes, aficionados a la ostentación, pero sumamente volubles, el fruto de una vanidad excesiva. Hablaremos otra vez de estos habitantes de Galacia cuando estudiemos la epístola a los Gálatas. Pablo les escribió una carta muy áspera precisamente porque necesitaban esa clase de carta. Bien, comencemos entonces nuestro estudio de este capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles leyendo el versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esperamos, amigo oyente, que usted tenga su mapa y que esté siguiendo el viaje misionero de Pablo y Bernabé. Notará que atravesaron a lo largo de la isla de Chipre y que luego navegaron a Perge en Panfilia. Luego viajaron hasta Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. En ese entonces, estas eran ciudades de Galacia. Ahora se hallan en el centro de Asia Menor, o sea, el país de Turquía. Continuemos con el versículo 2 y leamos hasta el versículo 4 de este capítulo 14 de los Hechos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pablo y Bernabé causaron una división en la ciudad. Ahora recuerde usted que Pablo y Bernabé son judíos. Siempre iban primero a los judíos, entrando en las sinagogas y predicaban allí el Evangelio como cumplimiento de las profecías de las Escrituras en el Antiguo Testamento.
Continuemos con los versículos 5 al 7 de este capítulo 14 de los Hechos. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Como usted ve, amigo oyente, no fueron bien recibidos allí en Iconio. Por tanto, tuvieron que huir y llegaron a Listra y a Derbe. Pasaron de un lugar a otro. Sin embargo, sabemos que en su viaje de regreso volvieron por Iconio, y esto parece indicar que había allí algunos creyentes. Continuamos hoy estudiando el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles. Y consideraremos hoy los eventos en Listra. Leamos los versículos 8 al 11 de este capítulo 14. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, «Dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros». Pablo y Bernabé tenían los dones de un apóstol, es decir, dones con señales. Entraban en estos lugares sin tener en la mano el Nuevo Testamento. Llevaban el mensaje del Evangelio. Ahora Dios sabía que tendrían dificultad en lograr que su mensaje fuera recibido. Por tanto, Dios les concedió dones junto con señales porque los necesitaban, les eran necesarios. Hoy en día, amigo oyente, es la palabra de Dios la que los hombres necesitan. Tenemos la Biblia entera, y lo que los hombres necesitan hoy es estudiar esta Biblia y aprender lo que tiene que decir. Ah, si solo pudiéramos lograr que los hombres hicieran eso. En cierta ocasión un pastor conversaba con un hombre muy amable, generoso y magnánimo, pero que no era salvo. Este hombre decía con toda franqueza que él vivía en pecado. Algunos amigos del pastor le habían pedido que conversara con él. El pastor trató de hablarle acerca del Evangelio y descubrió que él conocía muy bien los hechos del Evangelio. ¿Y sabe otra cosa? Los creía. Dijo que creía que Jesús murió y que creía que si uno ponía su confianza en Jesús, Jesús le salvaría. El pastor entonces le preguntó por qué él mismo no hacía esto. Y este hombre empezó a mencionar unos nombres de ciertos hombres cuyas vidas simplemente no estaban de acuerdo a la profesión de fe que habían hecho. El pastor le contestó, «Quita los ojos de los hombres. En el primer siglo los apóstoles hacían milagros y los hombres ponían los ojos en los apóstoles. Pero ellos tenían que quitar sus ojos de los apóstoles y ponerlos en las Escrituras y en el Señor Jesucristo. Lo que usted necesita es poner sus ojos en la palabra de Dios y aprender lo que Dios dice hoy. La Biblia nos dice que lo importante es nuestra relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Todas esas personas que usted mencionó, le dijo el pastor, ni aún figurarán en el asunto cuando usted se presente algún día ante el Señor Jesús. El único asunto que tendrá importancia entonces será su relación personal con Jesucristo, como está revelado en la palabra de Dios. Ponga sus ojos en Cristo y en su palabra. Y amigo oyente, esto es verdad para cada uno de nosotros. Debemos quitar nuestros ojos de otros cristianos, pues todos somos humanos. Debemos poner nuestros ojos solamente en Jesús. Esto es lo mismo que aconseja el escritor a los Hebreos allá en el capítulo 12 de su carta, versículos 1 y 2, después de presentar a los héroes de la fe allá en el capítulo 11. Leamos este capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículos 1 y 2. Dice, «Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Bien, los hombres de Listra miraban a Pablo y a Bernabé. El hombre tenía una verdadera fe para ser sanado, y cuando Pablo le dijo que se levantara derecho sobre sus pies, saltó y anduvo. Los otros hombres en la región eran paganos. Cuando vieron lo que había hecho Pablo, empezaron a dar voces exclamando que los dioses habían bajado hasta ellos en figura de hombres. Sus ojos estaban puestos sobre Bernabé y Pablo.
En realidad, estaban muy excitados. Continuemos con los versículos 12 y 13 de este capítulo 14 de los Hechos. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ahora note usted que Pablo es el líder del conjunto. Es el principal vocero. Y vemos aquí que los habitantes de esta región querían hacerles dioses. Trajeron guirnaldas y sacrificios, y estaban listos a adorarles. Todo esto nos demuestra que eran hombres muy volubles. Pero, ¿no le hace pensar esto en otros? En todo el mundo pasa lo mismo hoy en día. Adoran a un jugador de béisbol un año, luego a un político, después a un héroe de fútbol, y luego a un artista o cantante. Entonces, en el año siguiente, ocurre que todos estos son olvidados y adoran a otras nuevas estrellas. Es lo mismo con los predicadores. Uno puede predicar la palabra de Dios y todos dicen que es un predicador tan maravilloso. Pero luego, al otro día, ocurre que muchas de estas mismas personas están listas a crucificar al predicador. Bien, continuemos con los versículos 14 al 16 de este capítulo 14 de los Hechos. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos». Pablo y Bernabé no quieren ser objeto de semejante atención. No solamente están asombrados y admirados de que estos hombres les quieren adorar, sino que se quedan completamente escandalizados. Se lanzan entonces en medio de ellos para decirles que eran seres humanos y no dioses. Usted recordará que el apóstol Pedro también tuvo que decirle lo mismo a Cornelio. Tuvo que decírselo cuando Cornelio se postró para adorarle. Recuerde que estos hombres eran paganos. Pero cuando ocurría algo así, los apóstoles siempre les mandaban que se pusieran de pie, que se levantaran porque no nos es permitido arrodillarnos para adorar a ningún hombre. Y eso todavía es cierto hoy en día, amigo oyente. No debemos nunca arrodillarnos para adorar a ningún hombre. Un cristiano no debe adular servilmente a nadie. A veces encontramos a ciertas personas que quieren que los hombres hagan eso. Lamentablemente, aún en la obra cristiana, hallamos a quienes quieren que otros se les arrodillen. ¡Cuán trágico es eso! Continuemos ahora con los versículos 17 y 18, pero leamos una vez más el 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Note usted que ahora Pablo y Bernabé dirigen la atención de estas personas hacia el Dios vivo que es el Creador. Quieren disuadirlos de sus ídolos paganos y de la mitología de los griegos. Pero observe usted lo que ocurre aquí en el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¡Cuán asombroso es esto, amigo oyente! ¡Qué hombres tan volubles! Un día están dispuestos para adorar a Pablo y a Bernabé como dioses, y al otro día quieren matar a pedradas a Pablo. Amigo oyente, en el mundo de hoy en día abundan quienes son como estos. Lo único que persiguen son las novedades. Un día es la minifalda, y luego al día siguiente la maxi, y otro día más tarde es otra cosa. Siempre siguen una novedad tras otra. Pues bien, estos hombres apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que había muerto. ¿Cómo le parece? Permítanos decirle lo que creemos nosotros. Creemos que Pablo en realidad murió. Pablo nos cuenta lo siguiente en cuanto a esta experiencia en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4, donde dice, «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso,
donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora, ¿quién fue ese hombre? Creemos que fue Pablo mismo. Y continúa diciendo en ese mismo pasaje, en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Amigo oyente, creemos que Pablo estaba muerto. No creemos que la multitud lo dejara allí solo medio muerto. Creemos que lo dejó por muerto. Y creemos que Dios entonces lo levantó de los muertos. Ahora, en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo dice, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Y Pablo segó lo que sembró. Se había parado allí cuando apedreaban a Esteban. Ahora quizá alguien ponga objeción diciendo que ahora él era un hombre convertido. Pero todavía es cierto, amigo oyente, que segaremos lo que sembremos. Esta es una ley de la naturaleza, tanto como es una ley que opera en nuestras vidas. Segaremos lo que sembremos. Saulo participó en el apedreamiento de Esteban, y años después, lo mismo le sucedió a él. Leamos ahora el versículo 20 de este capítulo 14 de los Hechos. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora esto en verdad es milagroso. Un hombre que había sido apedreado normalmente sufriría graves quebraduras de huesos y severa desfiguración. Sin embargo, vemos aquí que Pablo se levantó y al día siguiente le fue posible viajar. Esto es un milagro, y por eso repetimos que Pablo fue levantado de los muertos. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de Hechos 14. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted está siguiendo este viaje en su mapa, amigo oyente, notará que Derbe es un punto céntrico. Y ahora veremos que Pablo y Bernabé se vuelven por el mismo camino, pasando nuevamente por Listra, Iconio y Antioquía. Ahora los versículos 23 al 25 dicen, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Si volvemos nuevamente nuestra mirada al mapa, veremos que pasaron por Pisidia y Panfilia, y predicaron nuevamente en Perge. Luego fueron a Atalia y navegaron desde aquel puerto hasta Antioquía. En los versículos finales de este capítulo 14 de los Hechos, versículos 26 al 28 dicen, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. En otras palabras, cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, presentaron allí un informe sobre su viaje y sobre el avance de la obra. No olvidemos que esta era la misma iglesia que les había enviado. Y en su informe revelaron que Dios ahora había abierto la puerta del Evangelio a los gentiles y que las iglesias que estaban estableciendo no eran ya integradas solamente por judíos, sino por gentiles también. Hasta aquí las iglesias habían sido integradas exclusivamente por los judíos, pero desde ese entonces las iglesias que estaban en Asia Menor se integraban mayormente de gentiles. Ahora es posible que hubiera algunos judíos en estas iglesias. Sin embargo, parece que en la mayoría de los lugares fueron precisamente los judíos los que rechazaron el Evangelio, y los gentiles los que lo recibieron. Y ahora se presenta un gran problema en la iglesia. Aparecieron los judaizantes, quienes insistieron en que los gentiles debieran estar bajo la ley. Más tarde veremos que Pablo tuvo que escribir una epístola a los hermanos de Galacia, precisamente porque estos judaizantes habían ido a su país. Pero, como lo veremos en el capítulo siguiente, primero es necesario tener un gran concilio en Jerusalén para tratar este asunto. Aquel concilio fue sumamente importante.
pues su decisión influye en la vida cristiana aún en nuestros días. Leeremos acerca de esta decisión en el próximo capítulo.